Hola, muy buenos días para todos, esperamos que se encuentren muy bien. Yo soy María José Escobar y el día de hoy me encuentro con dos compañeros con quienes hablaremos sobre la responsabilidad estatal por falla en el servicio. Ellos son Santiago y José Alejandro. Ahora bien, entrando en materia, veamos cuál es el origen de la falla en el servicio en el ordenamiento jurídico colombiano. En primer lugar, la noción de falla ha sido tradicional en el ordenamiento, en cuanto que las actuaciones irregulares de la administración se han considerado el criterio sustancial para atribuir responsabilidad a la misma por su actividad, el cual no es propio del derecho administrativo colombiano, sino que tiene sus antecedentes en el sistema jurídico francés. En efecto, la teoría clásica francesa de responsabilidad del Estado se ha referido a esta clase de responsabilidad como fundamento de la obligación de la administración de indemnizar los perjuicios causados con ocasión de la actuación de las entidades públicas, en cuanto que en la misma se evidencia irregularidad, es decir, una persona jurídica sujeta a error, en el entendido que la misma actuó a través de sus agentes o servidores, pero que la actividad era atribuible al ente público, por no ser posible separarlo del servicio público, o sea, de la actividad administrativa. La responsabilidad por falla ha de considerarse como actuación irregular de la administración, es decir, no solo reprochable social, sino también jurídicamente. Muy bien. Ahora, teniendo una idea del origen, démosle una bienvenida a mi compañero José Alejandro. Y José, cuéntanos, ¿cómo es concebida la falla en el servicio en el derecho administrativo colombiano? Muy buenos días, María José y Santiago. Espero se encuentren muy bien. Según el Consejo de Estado, la falla en el servicio debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención, acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra, etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera. Asimismo, este tribunal ha manifestado que en cada caso en concreto se debe examinar las circunstancias específicas en que dicha falla se dio, así como su mayor o menor previsibilidad y los medios disponibles para contrarrestar dicho daño. No ha sido la responsabilidad objetiva, sino la responsabilidad por falla la de mayor tradición, con fundamento en que los principios de legalidad y de buen servicio público son vulnerados dentro de la actuación de las entidades públicas, lo que significa que el Estado se ha convertido en el principal transgresor del ordenamiento jurídico, ya que en la falla del servicio, de una u otra manera, lo que existe es una violación de normas que protegen derechos de los particulares. Consecuentemente, con respecto a los medios que se han de utilizar, se debe aclarar que a estos se les debe dar una utilización adecuada, ya que si se usan de manera negligente, se entiende la existencia de responsabilidad por parte del Estado. De la misma forma, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 30 de julio de 1962, establece que se pasa de una culpa individual a una responsabilidad de la administración, en virtud de la falla en el servicio prestado, y que se presumirá la responsabilidad del Estado por el hecho de prestar en indebida forma los servicios que debe prestar, entre los que se encuentran los servicios públicos. La persona que sufre perjuicios deberá probar el nexo causal entre el daño y la falla en la prestación del servicio. Excelente, José. No obstante, debemos establecer cómo se configura la falla en el servicio en el ordenamiento jurídico colombiano y cuáles son los eximentes de responsabilidad del Estado que existen. Santiago, bienvenido. ¿Serías tan cordial de responder esa pregunta? Muy buenos días, María José, José Alejandro y a la audiencia. Claro que sí. Según la sentencia del Consejo de Estado del 30 de noviembre del año 2006, expediente número 14.880, la configuración de la falla en el servicio se da de la siguiente manera: por retardo, el cual se presenta cuando la administración actúa tardíamente ante, lógicamente, la ciudadanía en prestar el servicio. Segundo,
por irregularidad, que se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a cómo se debería hacer en, digamos, condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan. Tercero, por ineficiencia, que se da cuando la administración presta el servicio pero no con la diligencia y eficacia con la que debería, siendo este su deber legal. Cuarto, por la omisión o ausencia del servicio. Aquí ya se da cuando la administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y la ciudadanía queda desamparada. No obstante, puede haber eximentes de responsabilidad del Estado, así como lo establece la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de julio del año 1962, en la cual establece que solo podrá eximirse de responsabilidad al Estado cuando se demuestre que la falla en el servicio se dio por consecuencias extrañas, ajenas, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito o la culpa exclusiva de la víctima. Porque desde luego a nadie, ni siquiera al Estado, se le puede pedir lo imposible. Cuando el daño se produzca por un servidor del Estado en ejercicio o en virtud de sus funciones, el Estado tendrá lógicamente que responder por el daño y luego este va a ejercer la acción de repetición contra el funcionario. Pero si el daño es generado por un funcionario del Estado fuera de sus funciones, este responderá a título personal, lógicamente. Gracias, Santiago, pero me surge una duda. Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad del Estado, se establecen unos elementos que se deben demostrar para que se configure un eximente. ¿Cuáles son? Para que se configure cualquiera de estos eximentes, tanto la jurisprudencia como la doctrina han establecido que es necesario demostrar la irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad con respecto al demandado, que palabras más o palabras menos viene a ser el Estado. Irresistibilidad: con respecto a esta, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno en sí mismo. Por ejemplo, en el caso de un desastre natural, como un huracán, sabemos que el fenómeno es inevitable. Sin embargo, los efectos de dicho fenómeno pueden ser evitados, por ejemplo, ordenando la evacuación del lugar o preparando zonas, refugios con alimentos, medicina, etc. Segundo, la imprevisibilidad. Esta hace referencia a que la ocurrencia de la circunstancia no se puede anticipar. Es decir, que el demandado, para alegar la imprevisibilidad, en palabras del mismo Consejo de Estado, solo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, o a que la configuración de dichas circunstancias sean más o menos probables, o que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho, de acaecimiento cierto. Muy importante eso. Según la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia de 26 de enero del año 82, dice que imprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia. En este sentido, de
el pronunciamiento hace referencia a aquello que no es imaginable con la suficiente anticipación. Valga la redundancia, no es imaginable antes de que ocurra, puesto que casi todos los eventos que se pueden presentar ya han sido imaginados, desde luego por el ser humano. No obstante, en este caso hace referencia a que no se puede imaginar con antelación a que ocurra en un determinado momento. Así es, Santiago. Cabe aclarar que en la imprevisibilidad no se puede invocar la culpa del demandado, puesto que entonces los daños originados serán atribuidos al comportamiento culposo y no al fenómeno o circunstancia. Según el Consejo de Estado, culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente. Con respecto al actuar de la víctima, ya sea que se haya dado por acción u omisión, para que ésta libere de responsabilidad al Estado, según el Consejo de Estado, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada. Aquí se debe aclarar que, si el actuar de la víctima es una concausa del daño, no se exime al Estado de la responsabilidad de indemnizar, solo que obviamente se rebajará el monto de la reparación. Explicado todo lo anterior, debemos analizar lo siguiente. Cuando se vaya a alegar la falla en el servicio, ¿qué es lo que debe probar el demandante a la hora de alegar? En primer lugar, se debe aclarar que la víctima debe probar que las circunstancias se presentan de una forma no justificada por parte del Estado y que además hay un nexo causal entre la falla y el daño ocasionado. La víctima debe establecer claramente que el daño fue por negligencia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, más no por situaciones externas a este. Cuando se hace referencia a la responsabilidad por falla, es necesario probar la misma, lo cual implica demostrar que la administración actúa de manera contraria a la regularidad administrativa, contrariando postulados de buen servicio público o adecuada función administrativa, lo que significa que la responsabilidad comporta un sinnúmero de circunstancias que la determinan. Y de esta manera es preciso indicar que la doctrina planteada por Paul Douce, quien fue un jurista francés, en el sentido de que la normalidad en el actuar de la administración se evidencia en que la misma actuó mal, tardíamente o no actuó, y debe ser superada y hablarse de que la existencia de actuaciones irregulares de las entidades públicas, lo cual implica la posibilidad de extender los eventos de falla en el servicio, por cuanto en la irregularidad es posible involucrar toda actuación de las personas jurídicas públicas que se aleje del buen servicio, siempre que se identifiquen parámetros mínimos de correcta actividad administrativa. Cabe aclarar que para declarar la responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de dos presupuestos. Primero, la existencia de un daño antijurídico y segundo, que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad, que en este caso sería la falla en el servicio. Consecuentemente, en la falla en el servicio se evidencian diversas modalidades de falla. ¿Cuáles son estas, compañeros? Son la falla probada, la falla anónima, la falla presunta y la falla relativa. De esta forma, inicialmente veamos lo que corresponde a la falla probada. La falla probada es el principal criterio de responsabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Es aquella donde la víctima demuestra concretamente la falla, el daño y el nexo causal entre estos dos. Es decir, el demandante prueba exactamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se presentó la falla. En la falla probada del servicio es necesario demostrar la irregularidad en el actuar público, es decir, la responsabilidad de la administración, lo que significa que además de acreditar la actuación, el daño y el nexo causal, es preciso evidenciar un estado alejado de criterios de buen servicio público y, por el contrario, se presenta como vulnerador del derecho. Según el Consejo de Estado, la Sala de lo Contencioso Administrativo
en sección tercera, en expediente número 14.170 del 25 de febrero del 2005, establece que la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: el daño antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio. Con respecto a la falla anónima, según el Dr. Wilson Ruiz, esta modalidad de responsabilidad muestra una actuación irregular de la administración que no puede atribuirse o imputarse a una persona física determinada, pero que se relaciona directamente con el servicio público o la actividad administrativa. Es decir, que no se puede separar de ella. Por esta razón, consideramos que esta tipología de obligación indemnizatoria de perjuicios de alguna manera se aleja del concepto de falla o falta personal, por cuanto se contrapone a la misma, en la medida que en la falla personal, tanto la actuación como la responsabilidad son atribuibles a una persona determinada, con la salvedad que en este caso, por ser una irregularidad atribuible exclusivamente a quien incurrió en la actuación, la responsabilidad se imputa igualmente a la persona o sujeto activo. En cambio, en la anónima, el acto es impersonal, pues no se puede identificar quién lo cometió, pero sí determinar los hechos que sirven de fundamento a la asignación de responsabilidad. El hecho de que la falla sea anónima no quiere decir que el demandante no deba probar el nexo de causalidad entre la falla del servicio y el daño. Él sí lo debe probar, solo que en este caso no es necesario establecer quién fue el autor del daño, ya que no es posible determinar quién fue el gestor del mismo. Muy bien, ahora veamos la correspondiente a la falla presunta. En esta modalidad de falla se exime al demandante de probar la falla, ya que ésta se presume. Esta modalidad de falla se ha aplicado con bastante frecuencia en la responsabilidad médica, debido a que la administración se encuentra en una mejor posición que el demandante para probar que la actuación se ajustó o no a los procedimientos correspondientes. Frente a este tema, a los interesados pueden estar atentos a YouTube, estar atentos a Spotify, donde hablaremos más al detalle de la responsabilidad del Estado por prestación de servicio o actividad médica. Según el doctor Enrique Gil Botero, se le otorga la ventaja al demandante de que no tiene que entrar a demostrar en principio el funcionamiento irregular del servicio público, sino que este se presume con fundamento en que la administración tiene, insisto, una mejor capacidad probatoria, pero la exoneración de probar no es absoluta, ya que está en la obligación de demostrar la actuación de la entidad estatal, el daño y, por supuesto, el nexo de causalidad. Finalmente, vamos a ver lo que corresponde a la falla relativa. En esta modalidad de falla se trae a colación el principio de que nadie está obligado a lo imposible, es decir, se trae a colación que el Estado no está obligado a lo imposible en el sentido de que si una entidad pública no es capaz de realizar determinada actividad y un daño se llega a producir, veremos entonces la falla relativa. Según el Dr. Wilson Ruiz, no puede atribuirse la responsabilidad a la persona jurídica pública y obligarla a la indemnización de perjuicios cuando los mismos son causados por la actuación de una entidad del Estado, a pesar de que ésta ha actuado con la mayor diligencia, cuidado y utilización de los medios y recursos que tiene. Pero sin embargo, el daño se produce de manera inevitable. Muchas gracias a todos por sus respuestas para tener conocimiento sobre las modalidades. No obstante, antes de irnos, queda aclarar algo muy importante, y es que si la audiencia prestó atención, podrá notar que en las intervenciones
No se menciona en ningún momento que la falla en el servicio sea un régimen de responsabilidad subjetiva, como si algunos profesionales del derecho lo hacen. ¿A qué se debe esto, José? María José, lo que sucede es que algunos profesionales del derecho, incluso el mismo Consejo de Estado en su jurisprudencia, inapropiadamente denominan el régimen de falla en el servicio como régimen subjetivo. Y digo inapropiadamente porque es que el Estado no tiene conciencia. Es decir, el régimen subjetivo de la culpa, por ejemplo, sí aplicaría a las personas naturales ya que éstas tienen conciencia. Por eso mismo es que, por ejemplo, la responsabilidad objetiva se prohija a las personas jurídicas en el derecho privado, ya que no se les podría atribuir responsabilidad subjetiva. Acá en materia de lo contencioso administrativo, el régimen es el de falla. La persona jurídica del Estado o el ente descentralizado o aquel que sin tener personería jurídica puede ser responsable es por falla en el servicio. Por ende, sería antitécnico denominar al régimen de falla como un régimen subjetivo.